Así que vayan a Romanos 6. Vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Vamos a leer, perdóname, vamos a leerlo completo. Tenemos una serie de enseñanzas acerca de la carta a los romanos. Y siempre que estudiamos la palabra de Dios, hay bendición. Dice la Escritura: entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos de una vida nueva. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a él en su resurrección. Y sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre él, porque en cuanto a su muerte murió el pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, el grueso del mensaje de hoy comienza de este versículo 12 en adelante. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y este versículo, si lo pueden subrayar ahí, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia. Y de ahí sale el tema del mensaje de esta mañana: el dominio de la gracia. ¿Estamos bajo la gracia o estamos bajo el dominio de la gracia? Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te damos gracias por tu presencia. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que ministre nuestros corazones y que ministre nuestras vidas y que nos ayude a articular, que nos ayude, Señor, a presentar la palabra de hoy dirigida por tu Espíritu Santo primeramente, de una manera que puedas llegar al corazón. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que te glorifiques de manera especial en nosotros. Tu palabra penetre, infunda aliento, traiga esperanza, transforme los corazones. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que te glorifiques en nuestras vidas y que nos des un entendimiento de cómo operar en obediencia y cómo presentar nuestros cuerpos, nuestro ser en sacrificio vivo, agradable, que es a ti una ofrenda que tú deseas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Dile que está lo tuyo: la gracia domina. Amén. La gracia domina. ¿Sabes qué significa que la gracia domina? Significa que la gracia tiene el poder y tiene la autoridad ahora en tu vida. El dominio de la gracia es un concepto que está implícito ahí en el capítulo 6 y 7 de Romanos. El cristiano vive basado en el favor y en la gracia de Dios cada día. El cristiano ya no vive para el pecado. El cristiano ya no vive basando su vida en sus propios méritos o en sus propios esfuerzos o sacrificios. El cristiano vive basando su vida en la gracia y en el favor de Dios. Vimos la semana pasada que si la gracia sobreabunda, que si el pecado abunda, la gracia sobreabunda aún más.
Vimos en el siguiente capítulo 6 y 7 una lucha que se da en el creyente. Pero como la gracia domina, como ahora ya no estamos bajo el dominio del pecado, sino en el dominio de la gracia, como la gracia domina, el creyente está destinado a vencer toda lucha de pecado en su vida. Operar bajo la gracia es operar bajo el dominio de la gracia de Dios. Cuando dice la Escritura que estamos bajo la ley y no bajo la gracia, lo que está diciendo es que estoy en un lugar en mi vida donde no puedo ser acusado, donde no puedo ser condenado, donde no puedo ser sacado del favor inmerecido que Dios ha mostrado a mi vida. Hay dos lugares en cuanto a Dios en los que yo puedo estar: o estoy bajo la gracia o estoy bajo la ley. La ley señala mi conducta pecaminosa. Cada vez que yo leo la palabra de Dios, está llena de la ley de Dios. La ley de Dios es todos esos mandamientos que me recuerdan áreas en mi vida que están mal, que recuerdan áreas en mi vida que tengo que cambiar, que tengo que transformar. La Biblia enseña que no debemos mentir, y entre no mentir está el no tener apariencia, entre no mentir está el decir la verdad todo el tiempo, el ser honesto. La palabra nos enseña que no debemos adulterar, que no debo tener sexo con una persona que no es mi esposa o mi esposo. La palabra nos enseña que Dios debe ser el primero en mi vida, que Él debe tener el primado, porque si no tengo ídolos en mi corazón, y Dios no quiere que tengamos ídolos. Eso es un mandamiento también. Continuamente la palabra de Dios nos enseña cómo debemos criar a nuestros hijos, cómo debemos ser fiel a mi esposo, a mi esposa. La palabra de Dios nos enseña inclusive cómo podemos servirle a Dios cada día, cómo yo puedo ser un buen creyente en una iglesia. Pero si algo nos recuerda la voluntad de Dios expresada a través de la ley, es que le puso nombre a todas esas conductas que hay en nosotros que están en contra de la voluntad de Dios, que no me acercan a Dios, que me hacen daño. Por eso es que cuando alguien no le dice la verdad a otra persona, la Biblia tiene un nombre para eso y se llama mentira. Y hay gente que están atadas a la mentira. Y hay gente que empiezan con una mentirita pequeña, y para tapar esa mentirita pequeña tienen que decir otra mentirita más grande. Y cuando vienen a ver, están enredados porque están escondiendo cosas. Y también se vuelven hasta personas con hipocresía en su corazón, porque una vez tú comienzas a practicar cualquier tipo de pecado, ese pecado comienza a ejercer un dominio sobre tu vida. Pero el creyente no opera bajo el dominio del pecado, sino bajo el dominio de la gracia. Porque ya no estamos bajo la ley que nos señala lo que está mal, sino que estamos bajo la gracia que nos señala el camino que debemos seguir. Estamos bajo la ley. Estamos bajo la ley y no bajo la gracia. Así que creemos que el Señor está en nosotros cada día. Y hay tres ilustraciones aquí en este texto, en el capítulo 6 y en el capítulo 7, que vemos. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo a ver varias de estas figuras que el escritor Pablo usa para dejarnos saber por qué estamos bajo el dominio de la gracia y no bajo el dominio del pecado o el dominio de la ley. Amén. El verso Romanos 6:14 dice: el pecado ya no tendrá poder sobre nosotros, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Usted sabe que es la bendición de yo estar bajo el dominio de la gracia. Estoy en un lugar seguro. Estoy en un lugar seguro en mi relación con Cristo Jesús. Estoy en un lugar donde no puedo ser acusado, sino que soy favorecido gratuitamente por Dios sin merecerlo. La primera figura que él usa es la figura del bautismo, y están los primeros versos de Romanos. Y no voy a abundar mucho en esos primeros versos de Romanos porque los hemos tocado en los últimos 2 o 3 mensajes. Pero básicamente lo que el bautismo representa es una muerte y una resurrección. Cuando yo muero en Cristo,
yo soy sumergido en una nueva vida. Bautismo significa sumergido. ¿Qué significa bautismo? Sumergido. Cuando yo me sumerjo en las aguas, en unas aguas tan poderosas como las aguas, hablando figurativamente de la presencia de Dios, esa agua me va a llevar y va a controlar mi vida. No sé cuántos de ustedes se han metido a un río caudaloso en algún día, en algún momento de su vida. A lo mejor fue unas vacaciones y se metió en un río loco con esa balsa. Y ese río loco ya tiene un camino. O esas chorreras grandes que usted se mete en una balsa. Yo me monté en una, la última vez que me monté en una balsa fue en el parque ese de San Germán. Y hay una chorrera bien grande. Y yo estaba ya bastante llenito, como estoy ahora. Y yo decía, Señor, pero si yo empiezo a brincar y a brincar y a brincar en el camino, porque yo... No, usted no piensa esas cosas cuando... Porque es estar a la merced, ahí yo no tengo el control, ahí la misma chorrera me dirige. Si usted se mete a un río o a un mar, el mar tiene sus corrientes, usted no es nada comparado con el poder que tiene el mar. Si usted está bajo el dominio de la gracia de Dios, es la gracia de Dios y la presencia de Dios quien lo lleva y quien lo dirige por el camino de cómo agradar al Señor cada día. Se supone que su antigua manera de pensar, sus antiguas decisiones, su pasado, su resumen, ya perdió poder porque ahora usted está sumergido a través del bautismo, de la muerte y la resurrección con Cristo Jesús. Usted está sumergido en las aguas del Espíritu. Usted está sumergido en las aguas de la presencia de Dios. Y cuando yo estoy sumergido en las aguas de la presencia de Dios, yo no tengo el control. Yo muero. Mi pecado no me domina. Mi pecado ya no controla mis pensamientos, ni mi mente, ni mi corazón. El enojo, ni la ira me domina. Mi lengua se controla. No porque yo tengo el poder y autoridad, sino porque la presencia de Dios es mucho más grande y mucho más poderosa en mi vida y me va a ir llevando a hacer la voluntad de Dios cada día. ¿Está entendiendo esa ilustración? El bautismo es sumergirnos en la vida del Espíritu, que es la vida dirigida por nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo estoy bautizando en las aguas a alguien, siempre recordamos, ahí vas a morir, pero es un testimonio público de lo que ha ocurrido en tu corazón. Cuando tú le das su vida al Señor, usted dice, Señor, yo muero a mí. La gente piensa que servir al Señor es simplemente una cosquillita, una emoción, o que servir al Señor es llorar un domingo o tener una buena experiencia. Gloria a Dios por la experiencia, pero servir al Señor es muerte cada día, pero a la misma vez es vida cada día. Porque ya no estoy bajo el dominio del pecado, sino bajo el dominio de la gracia. Imagínense la gracia de Dios como un inmenso mar, con unas corrientes tan poderosas, que si usted se mete en ese mar, usted va a dejar de ser una persona con voluntad propia. Y cuando usted se mete en ese mar, es la gracia de Dios quien lo dirige, lo lleva cada día. Esa es la gracia de Dios. Porque muchas personas no se convierten de corazón, porque no quieren sumergirse en la vida del Espíritu Santo. Porque cuando quieren venir a la iglesia, quieren prestar sus miembros, que es la otra figura que menciona el capítulo 6 de Romanos. Es la figura del siervo y del Señor. O somos esclavos del pecado y le servimos a nuestro Señor el pecado, a nuestro Dios el pecado, o somos esclavos o siervos de Jesucristo y le servimos a Jesús. O soy dominado por el pecado de mi vida pasada, o soy dominado por la gracia y por la presencia y el poder del Espíritu Santo en mi vida. Pero no le puedo servir a dos señores. Usted no puede estar en el agua y querer mantener el control. Usted no puede estar en la presencia de Dios y seguir mintiendo. Eso no es convertirse de corazón. Usted no puede servir a Dios cada día y por Facebook y por las redes y por cada área de su vida decir yo soy creyente y en el Netflix de su casa ver otras cosas que contradigan. Tarde o temprano le va a hacer daño.
tarde o temprano, lo que significa eso es que te estás quedando en la orilla. No te estás sumergiendo en el río y en el poder de la presencia de Dios en tu vida. Diga amén o diga ay, pero diga ay. Y esta lucha la tenemos todos los días. ¿Tú sabes que el siervo le pertenece a su Señor? Esa es la educación que Pablo está dando en Romanos capítulo 6. Si usted va conmigo, Romanos 6, versículo 16 al 19, dice: ¿acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen? Cada vez que tú haces caso a ese pensamiento que te dice miente, no le digas la verdad, te hiciste esclavo de la mentira. Cada vez que tú haces esclavo a ese pensamiento que dice Dios perdónalo, disfruta la vida hoy, te hiciste esclavo de ese pensamiento y de ese estilo de vida. Tú eres esclavo de aquel a quien obedeces. Tú eres esclavo de aquel a quien tú escuchas. A quien tú escuchas, esa es la persona que tiene dominio sobre tu vida. Puede ser una persona, puede ser tus pensamientos, pero lo que la Biblia quiere y lo que Dios quiere en su voluntad es que sea la voz del Espíritu Santo en tu vida. Tú eres esclavo de aquel a quien obedeces. Tú eres esclavo de aquel a quien le prestas tu oído en tu corazón. Por eso ese pasaje de Josué capítulo 1, bien poderoso, cuando le dice: por favor, escucha la ley, se escucha mi ley y la meditas y la pones por obra y la guardas en tu corazón y vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esfuérzate y sé valiente por hacer eso. Examina la voz de quién es la que domina y gobierna tu vida. A lo mejor tú dices: bueno, yo todo lo que mi mamá me ha dicho, todo lo que mi papá me ha dicho en mi vida, todo lo que me ha dicho mi cónyuge, mi esposo, mi novio, mis amigos, esas son las cosas que más yo le presto atención. Pues ellos son los que dirigen tu vida. A lo mejor es de los que dicen: no, yo no le hago caso a nadie, yo defino mi propia vida, yo vivo para yo ser feliz, yo determino quién yo soy. Pues entonces el dueño de tu vida eres tú mismo. Pero cuando venimos al Señor, si usted sigue leyendo Romanos capítulo 6, esos textos que tenemos ahí, dice: pero gracias a Dios, versículo 17, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón. Diga conmigo: de corazón. El modelo de enseñanza que han recibido. ¿Cuál es el modelo de enseñanza? Que no es por ley, que es por gracia. ¿Cuál es la enseñanza? Que el Evangelio vino a libertarte del poder del pecado. Si tú recibes eso de corazón, dice el versículo 16, y has sido liberado del pecado, ahora van a ser siervos de la justicia, de lo que es bueno, de lo que agrada a Dios, de lo que es justo delante de Dios. Y entonces nos da el reto en el versículo 19: así como para practicar la iniquidad presentaron sus miembros para servir a la impureza y a la maldad, ahora para practicar ¿qué? La santidad, presenten sus miembros también para servir a la justicia. Si antes yo bailaba y antes me amanecía para hacer cosas que no agradaban a Dios con mi cuerpo, ¿por qué ahora para Dios no puedo presentar mi cuerpo de la misma manera o mejor? Si antes usaba mis labios, que es parte de mis miembros con los cuales yo ando en la vida y presento quién soy, si antes usaba mis labios para maldecir, para quejarme y para ofender a alguien, ahora que no le sirvo el pecado, sino que le sirvo a Dios, presento mis labios como un instrumento de bendición, de agradecimiento y de amor y de perdón y de reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? Si antes mi mente la presentaba
al servicio del pecado, controlada por la lujuria, por la mentira, por los malos pensamientos que todos comienzan en el corazón. Ahora que le sirvo a Dios, voy a presentar mi mente para pensar en todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es santo, todo lo que es agradable a Dios. Y en esas cosas voy a perseverar. Porque ahora mi siervo, mi Señor es Jesús y yo soy su siervo. A la segunda figura que utiliza. ¿Usted me sigue, hermano? Qué triste, porque servimos muchos cristianos, tenemos una historia tan excitante y tan tremenda cuando estábamos en el mundo. Yo a veces escucho a los cristianos, no, cuando yo era en el mundo yo era tremendito. Wow, tú sabes, yo me amanecía, yo fumaba, yo hacía esto, y a veces uno lo escucha contando su historia y dice, cacha, como que se lo está viviendo y se lo está disfrutando. Cómo presentaba sus miembros, cómo presentaba sus cuerpos al servicio del pecado. Y no se avergonzaban, por eso es que dice más adelante en el capítulo, pero ahora ustedes se avergüenzan, ¿verdad? Pero eso no se queda ahí, no es simplemente dejar de hacer lo malo que hacíamos antes. Ahora nos toca presentar mis cuerpos en un sacrificio y en una ofrenda de servicio al Señor. ¿Por qué no puedo danzar y bailar para el Señor? ¿Por qué no puedo cantar para el Señor? Si antes cantaba cuánta porquería hay en las canciones ahora. Es más, la mayoría de las canciones preferidas de los creyentes no son ni cristianas. Si antes gastaba mi dinero para ir a conciertos que no me bendecían, ¿por qué no puedo gastar mi dinero para ir a conciertos que me bendicen? Si antes gastaba mi dinero para estar 3 y 4 horas sentado en una barra, ¿por qué ahora no puedo servir al Señor con mi dinero y presentarlo como una ofrenda al Señor? Si antes tenía amistades que me alejaban de los caminos de Dios, ¿por qué ahora no puedo santificar mi amistad para que sean ofrenda para el Señor también? O le sirvo a quien obedezco, ¿verdad? Le sirvo a quien obedezco, a quien le hago caso. Hermano, el cristianismo de nosotros es aburrido porque usted todavía no está produciendo para su Señor, porque usted todavía no está sirviéndole al Señor. Le garantizo, hermano, que servir al Señor es una muerte al yo continuo, es una muerte a tus pensamientos, es una muerte a veces hasta parte de tu agenda, es una muerte que te va a costar, pero no hay nada más gratificante que saberte perdonado y saber que estás presentando tus miembros cada día, tus ojos, tu mente, tu boca, tus manos, tus pies al servicio del Señor. Por ahí hay una figurita, una imagen que dice que cada vez que te levantas en la mañana, vive tu cristianismo de tal manera que cada vez que tú abres tus ojos por la mañana, el diablo diga, ay, se levantó este. Que te tenga miedo porque tú andas en el dominio de la gracia. Estar bajo el señorío de Cristo también significa que el enemigo no puede acusarme. Porque cuando estoy bajo el dominio de la gracia, mi pecado pasado perdió poder. Y el enemigo te va a recordar quién tú eras, o te va a recordar lo que hiciste anoche, pero cuando tú estás bajo el dominio de la gracia, tú vas a recordar quién tú eres en Cristo Jesús. Y tú confiesas tus pecados y sabes que eres amado y amada en la presencia del Señor. Porque estás bajo el dominio de la gracia. Ya la ley no te puede acusar. Ya tu pasado no te puede acusar. Ya el enemigo no puede enviar esos pensamientos de derrota, de depresión y de tristeza a tu vida. Porque ahora eres favorecida, amada y amado por el Señor cada día. Y aunque no eres perfecto y tienes luchas en tu corazón,
ahora el pecado ya no domina sobre tu vida, sino que estás caminando en el favor y en la gracia de Dios. Dios, quiero estar bajo el dominio de la gracia cada día. Y quiero disfrutar mi vida para el Señor. Si antes cantaba para Dios o cantaba para el mundo, ¿por qué no hacerlo para el Señor? Por ahí hay una frasecita con un lleno blanco en la aplicación para que usted la llene. Si antes usaba mi boca para el mundo, para hablar malas palabras, ¿por qué ahora no la uso para bendecir y alabar al Señor? ¿Me sigue, hermano? ¿Están aquí? ¿O están pensando en la canción que les gusta? Así, mira, dice, por lo menos dame, con ese mismo esfuerzo que practicamos la iniquidad, presentando todo mi ser para servir a la impureza, así mismo practica la santidad cada día. Si tú quieres que el Señor sea tú quieres ser siervo del Señor y que Jesús gobierne en tu vida, practica la santidad. ¿Está bien, hermano? Practica la santidad. El dominio de la gracia transforma entonces tu visión de autonomía espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estábamos sin Cristo, nosotros estábamos al mando, nosotros éramos los más independientes, éramos los más autónomos, no tenemos que pedirle opinión a nadie, ni consultar las cosas, ni buscar consejo. Pero ahora que estamos en Cristo, esa autonomía se pierde. De hecho, la palabra que Pablo usa ahí es esclavo de Cristo. No es que pierdas tu identidad, ni que te dejes de llamar de Santo, ni Junior, ni Carmen, no es que vas a perder tu nombre, es que tu voluntad se va a sujetar a la voluntad de Dios. Y vas a ser dirigido por Dios cada día. Y antes de tomar decisiones grandes en tu vida, las vas a consultar al Señor. Y vas a consultar las decisiones grandes en tu vida porque en las pequeñas las comenzaste a consultar. Y vas a cubrir todo con oración. Y vas a buscar porque es que ya tú y yo no nos mandamos. Ahora estamos bajo el dominio de la gracia. Ahora Jesús es mi Señor. Diga amén o diga ay. Ya que está lo tuyo ya no te manda. Ahora el Señor. La tercera figura la vimos en el capítulo 7. Lo leí completo para que tengamos el contexto, pero básicamente lo que está diciendo el capítulo 7 es que así como el primer cónyuge cuando muere pierde poder sobre el que queda vivo. Si yo estoy casado con mi esposa y uno de los dos, mi responsabilidad legal con ella es mientras ella esté viva. ¿Me sigue? Mi responsabilidad legal con ella es mientras ella esté viva. Y su responsabilidad legal conmigo es mientras yo esté vivo. ¿Se entienden eso? Pero si uno de los dos muere, el otro queda libre de su responsabilidad legal. Porque ya no tiene ese compromiso. Y Pablo está usando ese ejemplo para decir que la ley es el primer cónyuge, que el pecado es el primer cónyuge. ¿Ok? Pero si yo muero en Cristo, quedo libre de la responsabilidad de responderle al pecado. Pero ahora tengo una nueva responsabilidad. Porque ahora me puedo recasar en libertad y si hemos muerto el pecado, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo las acusaciones, podemos ser felices con Dios en un nuevo pacto de gracia. Él está usando esta ilustración matrimonial para entender que si ya yo moría el pecado y moría la ley que me acusaba, ahora puedo vivir en la gracia de Dios cada día y bajo un nuevo dominio y un nuevo régimen que es el régimen del Espíritu.
donde Cristo es quien dirige mi vida. Ahora empieza una lucha terrible, pero terrible, una lucha espiritual en nosotros. En Romanos 7 se explica que te vas a encontrar en momentos dados haciendo cosas que no quieres hacer. ¿Me sigue, hermano? Y dice la Biblia que Pablo se dio cuenta de este principio. Hay debate ahí teológicamente entre los que interpretan el texto si se está hablando en el capítulo 7 de un no creyente o si está hablando de un creyente. Porque si se está hablando de un no creyente, hace sentido que el pecado sea quien gobierne la vida de esa persona. Pero si se está hablando del creyente, como que a veces nos hace sentido que esa lucha esté dentro de nosotros, si se está hablando de un creyente, porque se supone que Dios gobierna mi vida. Ahora, lo que pasa con muchos de nosotros es que pensamos que porque estamos en la iglesia vamos a ser perfectos y no vamos a tener lucha y vamos a pecar. Y ahí es que yo creo que es el happy medium que tenemos que, entre todo lo que yo he leído de ese texto, ahí es que tenemos que llegar. Muchas veces te vas a encontrar en momentos dados en tu vida haciendo cosas que no quieres hacer. Y Pablo le llama a eso, encontré que hay un principio de pecado en mi vida. Y Dios no te liberta del pecado cuando se convierte, o sea, Él no te liberta, no te elimina la posibilidad de que tú hagas cosas que no agradan a Dios. Lo que Él es, introduce un poder mayor en tu vida, es el poder del Espíritu Santo, que tiene dominio sobre el pecado. Entonces, tú y yo somos tentados cada día, pero no tenemos por qué ceder a la tentación. Y yo comienzo a conocerme más, que antes yo no me preocupaba por esas cosas, pero ahora que estoy en el Señor, empiezo a conocerme más. Y empiezo a ver, me estoy dando cuenta que cada vez que alguien no me llama, como que me da un coraje. O cada vez que no me invitan para el cumpleaños, como que me siento, como que me dejaron afuera y me molesto con la gente. Porque cada vez que estoy con el dinero y me molesto y peleo con mi esposa por cosas de dinero. Eso no pasa aquí. Eso pasa allá en otra iglesia. Pues eso es en el mundo. Pero usted comienza, quien le da luz en su mente y en su corazón, de que usted está luchando con un área de pecado en su vida y se está ofendiendo, y la ira y el enojo y el pecado y la codicia, la lucha de poder en el matrimonio y el orgullo, todas esas cosas comienzan a verse a la luz porque el Espíritu Santo es quien las trae para que tú las puedas vencer en el nombre de Jesús. Pero están ahí y son luchas, y a veces van a terminar haciendo cosas que no querías hacer. No estoy hablando del mundo, porque el del mundo no tiene freno. El del mundo le gusta vivir así. Le gusta vivir sin conciencia de Dios, le gusta vivir sin el Evangelio, le gusta vivir sin límites, le gusta vivir la vida ahora, come y bebe hoy, que mañana moriremos. Vamos a celebrar el 31, porque si no, cualquier excusa es buena para embocacharse y beber. Se puede celebrar de otra manera. Total, empezó febrero y ha temblado más la tierra los últimos 2 días que las últimas semanas, yo creo. Pero usted está entendiendo lo que estamos hablando. En momentos dados se va a encontrar el creyente que tiene límites. Esos límites los pone el Espíritu Santo, los pone Dios en su palabra. El creyente que opera está ahora bajo el gobierno de la gracia,
bajo el dominio de la gracia, tiene un detente. Tiene un detente en su lengua. Tiene un detente en su desobediencia. Tiene un detente porque ya no tenemos que vivir como vivíamos antes. Ya perdió poder. Mi vida pasada. Ahora vivo para el Señor. Y la gracia de Dios. Y Pablo decía, pero ¿quién me va a librar de esta lucha? ¿Quién me va a hacer vencer en esta? Hermano, si usted, propóngase usted todos los días, levántese por la mañana y diga, hoy no voy a pecar. Y usted va a ver todas las tentaciones que van a pasar. Hoy no voy a mirar a nadie con ojos malos. Hoy no voy a ofender a nadie. Hoy no me voy a molestar con nadie. Dígalo por la mañana, por la noche. Después no hace la pregunta si lo logró. Y usted sabe que no es correcto y como quiera, lo hace. Porque ese es el principio del pecado que está en mí. Pero cuando la gracia opera en mi vida, cuando la gracia domina en mi vida, tengo confianza de decir al Señor, Señor, no puedo luchar solo contra este pecado. Ayúdame, que tu gracia me sostenga, que tu gracia me enseñe el camino. Sumérgeme en la vida del Espíritu y cuando yo me sumerjo y obedezco la presencia de Dios y la voz de Dios en mi vida, su presencia viene y toma gobierno y autoridad en el creyente. Porque ya yo no le pertenezco al pecado. El Espíritu Santo es quien gobierna mi vida. La gracia de Dios es quien gobierna mi vida. Y practico la santidad. Así que yo le llamo la doble S. Diga conmigo doble S. Santidad y servicio. Resulta un doble propósito de la cristiana. El que la gracia de Dios domine en mi vida resulta en dos cosas simples y prácticas. Me aparto del pecado y camino en obediencia en santidad. Y segundo, presento mi vida en servicio al Señor. Santidad y servicio. Vestirse bien y con modestia es importante. El cristiano, por ahí se nos ha enseñado que la santidad es falda larga, traje largo, Biblia debajo del brazo. Escuché un testimonio una vez de una conferencia bien tremenda en Estados Unidos de pureza y de líderes y de ¿verdad? Era una conferencia en el área, lo que le conocen como el Bible Belt en Estados Unidos, que es como esta región del centro, suroeste y sureste de Estados Unidos, que es más conservadora. Y escuchaba a este ministro en un libro está con una anécdota, un libro de pureza sexual. Ese pastor lo hemos tenido aquí, ese ministro predicando. Y él testificaba en su libro que esa noche, la primera noche, el gerente del hotel se convirtió. Porque él estaba tan gozoso y tan impactado por los testimonios que escuchaba allí. Y el evangelio llegó a su corazón y ahí se convirtió. Al otro día, al final de la conferencia, el gerente fue donde el organizador triste y llorando, el gerente del hotel. Porque él decía, este ha sido el fin de semana, uno de los fines de semana que más rotos se han hecho en ventas de películas pornográficas. Una conferencia cristiana. Nadie sabía que el gerente del hotel se había convertido allí. Y él empieza con esa anécdota en su libro y le llama la atención a cualquiera, porque la santidad se tiene que practicar cuando nadie le está viendo.
Se nos ha enseñado que la santidad hay que vestir con modestia. Esos pantaloncitos que antes enseñaban, eso ya parte del creyente de la vida nueva, no, el creyente vive para no tratar de hacer el maduro, va aprendiendo de no tratar de hacer caer a nadie más. El que es maduro, el que es nuevo lo entendemos, y aquí nadie le vamos a cerrar las puertas a nadie, porque muchos de nosotros llegamos así, enseñando las carnes. Vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Porque algunos enseñaron un poquito más. Pero nadie aquí, y el que llega aquí, usted debe ser el primero que lo abrace. Usted debe ser el primero que lo haga sentir unido, porque aquí operamos en la gracia. Aquí no estamos acusando, pero uno va aprendiendo de que la lucha contra el pecado es real. Y que hay hermanos a nuestro alrededor que tienen sus luchas. Y que hay personas en mi trabajo que tienen sus luchas. Y que hay gente por ahí que no pueden controlar sus ojos. Pero la santidad no se equivoca, la santidad no es algo por fuera. La santidad no es como me visto, la santidad se practica en el corazón. Y el deleite de la santidad no es que estoy obedeciendo X o Y mandamiento. El deleite de la santidad es que estoy haciendo la voluntad de Dios y estoy ayudando a mis hermanos a no caer. ¿Usted sigue conmigo, hermano? ¿Sigue aquí? ¿Cambio el tema? Hace varios meses, gracias porque me dijeron que no, porque no sé así decir la próxima. Hace varios meses la hija de la pastora Digini, Yashira, cantante tremenda del Señor, testificó públicamente unas luchas internas que ella llevaba teniendo desde joven. Y aunque ella dice que no fue algo que dominó su vida como tal, sí tuvo esas tentaciones y esas luchas, y que nunca fue honesta y abierta con personas a su alrededor y con la iglesia. Y era lucha con su orientación sexual. Pero ella fue y confesó. Hermano, cuando alguien confiesa un pecado, no lo destruya. Cuando alguien toma la valentía de sacar a la luz en su corazón el dolor que ha llevado, el coraje que ha tenido, las luchas de pecado, nombre cual nombre sea el pecado, no importa, no lo destruyas, llévalo hacia Dios, llévalo hacia Dios. Ella llevó ese testimonio a una revista de radio también, y allí muchos de nosotros nos enteramos. Porque a veces nosotros idealizamos la gente, idealizamos los pastores, idealizamos los líderes, idealizamos los políticos. Yo no sé por qué la gente se sorprende que los políticos pequen. Si no quieren a Dios, que la iglesia es la primera que a veces tiene lucha de pecado hasta adentro. Y si usted fuese honesto, en su familia también hay lucha. En su vida personal pasa que hay algunos que son más abiertos y han visto el beneficio de la confesión, pero hay otros que no dicen nada y pues son luchas, son privadas. Usted quiere luchar solo, pero usted no tiene que luchar solo, porque usted opera bajo el dominio de la gracia de Dios. Cuando alguien confiesa, el pecado está perdiendo su autoridad. Cuando alguien confiesa, el pecado está diciendo no lo haga. Sigue así, que nadie se entere, pero tú sabes que tarde o temprano el enemigo lo va a sacar a la luz pública para destruirte. Mejor confiésalo de corazón. Porque cuando tú callas, más dominio le das poder a tu vida pasada y al pecado. Pero cuando tú confiesas, estás operando en la libertad del Espíritu. Que estás operando en la gracia de Dios. Alguien está recibiendo y está entendiendo, pero todos tenemos esta lucha en nuestro corazón. Y por eso, si Pablo decía que a veces él terminaba haciendo lo que él no quería hacer, y nosotros, están estos muñequitos, los de ahora no sé, porque
Ahora son como diferentes, pero antes tenían los dos muñequitos que tenían el angelito en uno en el hombro y el demonio en el otro hombro. ¿Se acuerdan de esos muñequitos? ¿Todavía hacen muñequitos así? Ya no, ahora son todos de celulares y WhatsApp. ¿A quién vas a escuchar? ¿La voz de Dios o la voz del enemigo? ¿A quién vas a escuchar? Continuamente Dios está hablando y te envía personas y te envía gente, pero no podemos servir a dos señores. Jesús mismo dijo, no podemos servir a dos señores. Somos instrumentos, ya que Dios, somos instrumentos que mostramos el favor y la gracia de Dios a otros. Jesús dijo a sus discípulos, y yendo, vayan y prediquen. Mateo 10, 7 y 8. Vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Reino significa gobierno. Reino significa autoridad. Se ha acercado, está entre vosotros. Y está hablando de quién, de Él mismo. Jesús está diciendo, yo estoy aquí ya. El reino de Dios está entre ustedes. ¿Cuáles son las obras del reino? Estas son el servicio que vamos a practicar. Sanar enfermos, limpiar leprosos, los que son marginados. La iglesia tiene una responsabilidad con los marginados, con las personas que todo el mundo desecha en la sociedad. ¿Quiénes son los marginados? Porque tienen diagnósticos de salud mental. ¿Quiénes son los marginados? Los enfermos en los hospitales que muchas veces están solos. ¿Quiénes son los marginados? Los que tienen X o Y orientación sexual. No es que estamos aprobando la conducta, es que la sociedad los margina y tenemos una responsabilidad con ellos. Piensa en todos aquellos que a veces cuando los vemos o cuando la cultura las ve o la sociedad los ve, en vez de correrle ahí donde ellos, nos queremos ir más lejos de ellos. La iglesia tiene una responsabilidad de ir con los leprosos de este tiempo. Dice, resucitan muertos. Predica el evangelio, predique el poder del evangelio y Dios va a dar vida. Dice, echar fuera demonios, porque tenemos poder sobre las tinieblas también. Y donde Dios está, el enemigo no tiene poder y autoridad. Empezando por tu mente, por tu vida, por tu corazón, por la iglesia, son lugares donde Dios no tiene poder y autoridad. Donde el enemigo no tiene poder y autoridad. Gracias. ¿Me sigue, hermano? Ese es el mensaje del reino. Y Jesús termina diciendo esta frase que muchos de nosotros conocemos. Dice, dad de gracia lo que de gracia has recibido. Si tú has sido sano, si tú has sido libre, si tú has sido libertado del poder del pecado, del poder de las tinieblas, y ahora el reino de Jesús gobierna tu vida, dad de gracia lo que de gracia has recibido, porque estás bajo el dominio de la gracia. Y cuando tú estás dirigido por el Espíritu Santo, Él te va a llevar a testificar y Él te va a llevar a hacer la voluntad del Padre cada día. Es el mayor gozo que operar en esa dirección, en ese dominio. ¿Alguien dice amén? ¿Qué tal si nos ponemos de pie?